A comenzar nuestro estudio. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito eres, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con gran misericordia y amor nos has concedido el tener tu palabra. Imaginamos, Señor, que con tanto amor, dedicación, empeñaste tu mente, tu corazón, tu poder para poder transmitir estas palabras, no para que fueran algo oculto y solamente especial para algunas personas, como a veces lo pensamos o se nos hace creer, sino que tu palabra es fiel y es accesible para todos. Dice tu palabra que los niños pueden entenderla, pero también sabemos que la sabiduría de los sabios no alcanza para comprender tan vasto conocimiento, para poder comprenderte en plenitud, porque tú eres Dios. Pero nos has concedido tu Espíritu para que a través de él seamos iluminados en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos no solamente oírte en nuestra mente, entender tus pensamientos, sino que podemos ir conociendo tu corazón, comprendiendo tus obras y sabiendo que tú eres bueno, que nos amas y que nos salvaste para poder estar eternamente contigo. Te bendecimos y te pedimos que limpies y quites todo estorbo, toda piedra de nuestro corazón, para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo y pueda echar raíz y producir un fruto abundante a 100 por 1. Bendito eres. Te alabamos, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor Jesucristo, Rey nuestro, Salvador nuestro. Y gracias, Espíritu Santo, Consolador. Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento, por estar aquí. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 6. ¿Dónde surgen los pensamientos de temor? ¿Dónde surgen los miedos? ¿Por qué surgen? ¿Por qué hay miedo entre las personas? ¿Y cuál es la condición en la que viven las personas que son atormentadas por el miedo? ¿Cómo es la vida de una persona con miedo? A veces vemos personas muy valientes, pero son personas que se han vuelto más bien, a lo mejor, externamente valientes, porque en su corazón están llenos de miedo. Hay personas que se la viven llorando y se la viven escondidos y que no logran hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de muchas cosas. Y sí se dice que en la Biblia encontramos que el miedo surge en el momento que el hombre se apartó de Dios. Dice la Biblia que dice Adán, es que oí tu voz y tuve miedo. Las personas, los estudiosos, dicen que el 90% de los miedos son imaginarios. Son historias que uno, por una idea, por una semilla del mundo, de mi propia carne, del diablo, empieza uno a tejer una historia que no es verdadera, que no sabemos si va a suceder, pero podría pasar esto. Y entonces nos llenamos de miedo y empezamos a pensar, a sentir, y nuestro cuerpo empieza a expresar síntomas de ese tormento. Entonces, creo que este pasaje es bastante
bastante hermoso porque nos habla de cómo sucede el miedo y cómo debemos de enfrentar el miedo. Así que vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10 y solamente la primera frase del verso 11. Este pasaje se trata de la historia de un pueblo llamado Madián. Y Madián era un enemigo de Israel. Vamos a ver la historia de cómo Madián oprimió cruelmente, horriblemente al pueblo de Israel. El tema es ese: Madián oprime a Israel. Y el título de este mensaje es Pensamientos de miedo. Vamos a comenzar entonces leyendo verso 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿De qué se va a tratar la historia? ¿De quién? Israel, ¿qué hizo? Hizo lo malo. ¿Delante de quién? Delante de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Cómo hicieron lo malo? ¿Qué fue lo malo que hicieron? ¿Por qué dice la Biblia que hicieron algo malo? Eso lo encontramos en el verso 10. Dice así: Dios hablando: te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Israel cuando llegó a la tierra de Canaán? Dios los llevó, ¿cuál era el plan? Los llevó ¿para qué? Para que llegaran a esa tierra y disfrutaran de la presencia de Dios, ¿sí? Dios gobernando, Dios viviendo en medio de ellos, y disfrutaran de la bendición de ser gobernados por Dios, que se convirtieran en testigos o testimonio humano, antropológico, viviente, para los otros pueblos, de cómo sería si Dios gobernara a una persona. Que los pueblos dijeran: nosotros tenemos reyes, nosotros tenemos dioses, pero ¿cómo sería si el Dios que creó todas las cosas fuera el que nos gobernara? Ese era el propósito. ¿Se parece o no se parece a la idea que Dios establece en el nuevo pacto a través de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? El Evangelio de Mateo, que lo estudiamos y estamos a punto de terminar, ¿de qué habla Mateo? Del reino de Dios que se establece en las personas por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y fíjense en algo, Mateo comienza diciendo la genealogía de Jesús como rey. Y cuando termina Mateo, ¿cómo termina Mateo? El Señor Jesús resucitado en gloria, diciendo: toda la autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo termina Mateo? Consumando que Jesús es el rey. Y cuando Jesús dice estas palabras, ¿qué dice después? Vayan. Con la autoridad que Él tiene, ahora nos enviste de autoridad, nos cubre de autoridad, nos unge con su autoridad. ¿Para qué? Para dar testimonio de cómo sería la vida de una persona si Dios gobernara a esa persona, si Jesús gobierna a esa persona. Esa es nuestra lucha diaria, porque hay pecado en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, en el pueblo de Israel, ya que está en Canaán, le dice el Señor: solamente tenías que hacer una cosa. ¿Cuál era? Adorarme. ¿Sí? La adoración no es solamente cantarle. Adoración es servir. Adoración es ¿qué? Vivir para, consagrados, dedicados a. Ajá.
Esa es lo único que tenía que haber hecho el pueblo de Israel. Pero dice, te dije, no rindas culto, no adores, no sirvas a los dioses de los amorreos. El término amorreo es el término genérico para todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán o de Palestina. Ajá. Y dice, lo único que te prohibí es que no adoraras a otro Dios, pero no me hiciste caso. Esa es la frase. Esa es la frase que debe quedarse grabada en el corazón, que debe grabarse en mi mente. No me hiciste caso. Y vamos a ver por qué es la frase central o importante. Si ustedes recuerdan, ¿cómo termina el estudio pasado? Cuando Débora y Barak fueron usados por Dios para salvar a Israel. ¿Cómo terminó? La tierra reposó por 40 años. Pasa una generación, ¿sí? Termina una generación. Y la siguiente generación, los que han crecido, ¿cómo se conducen? Hicieron lo malo. ¿Qué fue lo malo que hicieron? Rindieron culto, adoraron a otros dioses, no le hicieron caso a la palabra que Dios les había dado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta divina? A que hicieron lo malo. Verso 1. El verso 1, digamos que nos da la idea central de lo general a lo particular vamos a ir. Verso 1 dice, y entonces Dios los entregó a los madianitas por 7 años. ¿Cómo entienden esa expresión? Los entregó por 7 años. Muchas veces la gente dice, mira, estás cosechando. Te portaste mal, desobedeciste a Dios, ahora 7 años de mala suerte. 7 años te va a ir mal. ¿Creen que es eso? No. No. Vamos a ver, a partir del verso 2, en el verso 1 vemos a Dios revelado de una forma muy clara. ¿Cómo? ¿Qué dirían en el verso 1? ¿Cómo aparece Dios? Bueno, se lo voy a decir. Aparece como el soberano, ¿sí? El juez. Dios determina qué es bueno y Dios determina qué es malo. No dice, se portaron mal y mira, pues el rey o el profeta, no. A los ojos de Dios, al estándar de Dios. Y de acuerdo a la ley, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Los primeros 2 mandamientos, ¿qué tienen que ver? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero. Y en el segundo, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto es muy importante, como paréntesis. Las maldiciones generacionales, ¿sobre quién recaen? Sobre los que no son salvos. Cuando uno es salvo, se quedan canceladas en la cruz. En la cruz del Calvario, Colosenses lo dice. Nuestra acta de decretos, ¿dónde quedó cancelada? En la cruz. Ahora que soy libre, sí, yo viví de esta manera, ahora tengo que aprender a vivir bajo los términos que establece la palabra de Dios. Se trata de que no es mejorar, sino de vivir conforme a la nueva naturaleza, la nueva identidad que tengo en Cristo. Entonces, en el verso 2 hasta el verso 6, vamos a encontrar ahora al gran ausente. Si yo les pregunto, ¿dónde aparece Dios del verso 2 al verso 6? ¿Qué creen? Se lo voy a leer. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes
y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Dónde aparece Dios en todo eso? 7 años los israelitas, ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Pero específicamente, ¿cuál fue la frase que les dije? No me hicieron caso. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Adoraron en los siguientes versos, a partir del verso 11, Dios habla con Gedeón, no vamos a hablar de Gedeón hoy. Dios habla con Gedeón y le dice, ve y derrumba un altar, ¿de quién? De Baal, y un palo que se levantaba en nombre de Acera. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Desobedecieron a Dios y sirvieron a Baal. Pero ¿se acuerdan que Baal había Baales de todo? O sea, Baal, se podían hacer Baales de la lluvia, Baal peor, que era para la inmoralidad, igual que Acera. Había Baales de todo. Entonces, cuando hablamos, o cuando la Biblia habla de la idolatría, no solamente hace referencia a una cosa específica, a una imagen de cierta cosa. Hace referencia a cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona. Pero en el contexto de lo que hemos venido viendo en Jueces, ¿a qué apunta Jueces? A que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, ¿en dónde? No en sus obras, sino en dónde. Comenzó en sus pensamientos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que significaba el Císara y todo lo que hablamos de los pensamientos humanistas, del orgullo, de la soberbia en cuanto a los pensamientos? Si ustedes observan, ¿qué dice el Señor? Te doy un mandamiento, pero tú haces lo que tú quieres y tú adoras a quien tú quieres. Y si observamos Madián, ¿Madián a quién representaría o qué representaría? Podemos pensar o podemos ver, de acuerdo a lo que estamos viendo, qué fue lo que hizo Israel cuando Madián vino y los atacó. Se escondieron, ¿en dónde? En las cuevas. ¿Qué hicieron? Peñas. Imagina tú irte a vivir y llevarte a vivir a cuevas a tu familia. ¿Era porque estaban seguros? Sembraban y todo se perdía. Había algo de fruto y llegaban los madianitas y menciona una frase, como langostas. ¿Sabían ustedes que las plagas de las langostas eran tan grandes? Pasó en Egipto, en las plagas, pero históricamente las langostas venían y eran tan numerosas que el cielo se obscurecía. Y podemos nosotros empezar a imaginar, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien en su mente comienza a dejar que los miedos, los pensamientos de temor influyan más que la palabra de Dios, ¿cómo ves tú el cielo? Oscuro. ¿Ves la luz de Dios? ¿Ves la mano de Dios? ¿Qué es lo que ves? Todo oscuro, todo depresivo, todo se va a acabar, no tiene caso seguir. En la cultura oriental es tan fuerte la influencia de los miedos,
del miedo al fracaso que la gente se suicida porque fracasó. Ya no hay expectativas, se acabó todo. Y entonces se quitan la vida. Las personas con miedo, las personas cuando caen en depresión, ¿cómo ven la vida? Ya mejor que se acabe esto. ¿Sí o no? Y espero que muchos de ustedes no lo hayan tenido, pero tristemente la mayor parte de las personas, y en estos tiempos es un ataque muy fuerte, el miedo en las nuevas generaciones. Observen ustedes, las generaciones nuevas son generaciones que le tienen miedo hasta salir a la calle, subirse al camión, hacer cosas. No trabajan, ¿por qué? Por miedo al fracaso, por miedo a que no les salga, por miedos diferentes. Mira, cuando tú has tenido miedo, llega el momento en que buscas todas las razones por las cuales no hacer algo. ¿Por qué no pones un negocio? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no estudias? Y encuentras 1000 razones por las cuales no hacer algo. Tu mente va a buscar justificar por qué no hacer algo. Y tú dices, ¿y dónde está Dios en todos estos pensamientos? Porque ¿dónde está Dios en todos los planes, las ideas, proyectos que podría haber? Israel tenía temporadas para sembrar, Israel tenía la promesa de Dios de que habría lluvia temprana y la lluvia tardía, que había cosechas desde el principio, y en lo que todavía quedaba ahí como en la tierra, con la lluvia tardía, iba a dar frutos. Que los pobres iban a recoger de esos frutos para poder alimentarse. Dios cuidaría hasta de los pobres. Pero ¿dónde quedaba todo eso? Se lo robaba Madián. ¿Y cómo vivía Israel? En cuevas, escondido, y todo lo que cuando iban a hacer algo, ¿qué pasaba? Llegaba Madián y se lo robaba. ¿Ha pasado? Espero que no. Pero si te ha pasado, a veces llega el momento en que el miedo no se va a detener nunca. No hay límite para el miedo. Hoy te da miedo salir a la calle, mañana ya no ni siquiera en tu casa vas a estar seguro. Es un tormento en la mente, en el alma, en el cuerpo, ¿no? La gente que les platiqué que un día nos hablaron y dijeron, oye, es que se puso mal, creo que le dio un infarto a una persona, y fuimos al hospital, no le había pasado nada más que había tenido un ataque de pánico. Y tú, si no te ha pasado, dices tú, qué loco, ¿no? ¿Sabes que sí? Esas personas no están locas, están sufriendo tormentos. Y no tienes idea de veras, lo horrible, no sé qué palabra usar cuando tú enfrentas algo así. El pueblo de Israel, no estamos hablando de los gentiles, el pueblo de Israel estaba viviendo de esta manera. ¿Dónde está el origen de esto? Para que nos quede bien claro. No me hiciste caso. Dios nos ha dado promesas. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo tenemos toda la bendición de Dios. ¿Dios miente? Es que cuando lleguemos al cielo, ahí disfrutaremos de la bendición de Dios. Ahí se consumará plenamente la bendición de Dios. Ya no habrá nada que pueda causarnos ningún tipo de tormento, porque el pecado ya no va a estar ahí. ¿Dónde comienza el origen del miedo? Cuando tus pensamientos los adoras, porque eso es, cuando tú tienes miedo estás adorando, te estás hincando ante el que te está diciendo bu. Te hincas y adoras al que te hace daño, al que te está robando la paz, la felicidad, la tranquilidad, la bendición de Dios.
Cuando tú adoras los pensamientos que producen miedo, cuando tú le das más valor, más peso a lo que tú piensas que a lo que Dios dice, mira, no hay forma que el miedo no te haga pedazos. Ese es el origen del miedo. Dios dice esto, sí, pero es que lo que pasa, mira, es que yo siempre, y entonces, espera, a ver otra vez, ¿a quién le vas a hacer más caso? ¿Al pasado? ¿El pasado te va a definir? ¿La Biblia dice que el pasado me debe definir? ¿Quién me debe definir? Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? El misterio, ¿se acuerdan que lo dijimos hace 8 días, hace 15? El misterio escondido es Cristo viviendo ¿en quién? En nosotros. Es la esperanza de la gloria. Cristo vive en mí. Eso es lo que me define. Eso es lo que me define. Y enfócate en eso. Tu mente debe de girar y apuntar a eso, no a otra cosa. El pasado, el que está en Cristo, nueva criatura es. El pasado quedó en el pasado y quedó crucificado, quedó en la cruz, pagado. Pero es que el diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo nos ha comprado. Apocalipsis capítulo 12, y ellos la han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. ¿En dónde está nuestra victoria? En la sangre de Cristo y en el poder de la palabra de Dios. Entonces, ya sé dónde está el origen. Ahora, ese es el primer paso para vencer. Ya sé en dónde es el origen. El problema es que le estoy dando más valor a los pensamientos, a las ideas de miedo, que a la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde comienza el cambio? Pensémoslo así. El plan de Dios fue llevarlos a la tierra prometida, gobernarlos y que fueran ellos testimonio. Nos sacó, dice la Biblia, los sacó de Egipto. La palabra Egipto significa la tierra negra. ¿Qué significa espiritualmente? Los sacó del pecado y de la muerte, de la vida muerta, de la vida sin Dios, para llevarlos a Canaán. La palabra Canaán significa la tierra de la humillación, ¿sí? La tierra del humillado, al lugar donde te inclinas, donde te humillas. Ese es el principio de la vida cristiana. ¿A quién nos humillamos? ¿A quién adoramos? A Cristo. Cuando Cristo mora en mí, yo ya entré en Canaán, ya entré en la tierra de la promesa. Ahora hay un montón de pecados que hay que destruir, que hay que vencer en mi vida porque todavía no estoy glorificado. Es la batalla de la santificación. Entonces voy a enfrentar, ya enfrenté la soberbia de mis pensamientos, ¿no? Con Débora, ¿sí o no? Y Barak, que me enseñan que mis pensamientos, mi estructura mental, mi forma de estructurar el orden de mi vida lo da la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿a quién voy a enfrentar? Al miedo. Ya sé cómo enfrentar cuando viene el pensamiento de soy maravilloso, todos están mal y yo bien, ya sé cómo lo enfrento. Ahora viene cuando llega el pensamiento de, y ahorita que está tranquilo, ¿qué impide que te pase algo malo? Oye, pero es que estamos aquí y en vez de poder disfrutar eso, sí, pero ¿y qué tal si pasara? Y entonces ahorita un terremoto decía el salmista, ¿y por qué voy a temer? Esa es la pregunta. Llega el diablo, llega tu mente, tu carne, porque si ustedes observan, Madián se fusiona ¿con quién? Con Amalek. Tu carne sabe cómo dañarte. Mira, el pecado en la Biblia pareciera como si fuera una esencia, como los virus.
Un virus se supone que no tiene vida, pero el virus con sus ganchitos se pega a una célula y hace pedazos el cuerpo. Oye, pero es que no tiene vida. Sí, pero quién sabe de qué manera. Cuando se engancha la célula, ¡pum!, empieza a matar y a destruir y a desordenar todo el sistema inmunológico. El pecado, ¿se acuerdan ustedes? Le dice el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Y esa frase es una bestia que está agazapado esperando a devorarte. ¿Sabes que tu carne tiene un solo propósito en la vida? Destruirte. Tu carne te quiere matar. ¿Sí? Entonces, la carne, ¿qué usa para matarte? ¿Qué usa para destruirte? La soberbia, el orgullo, lo vimos hace 15 días. Pero ahora estamos viendo que tu carne, ¿qué va a usar para destruirte? El miedo. Y te va a susurrar, ¿y si pasa? Mira, la respuesta es al revés. ¿Y por qué voy a tener miedo? O sea, dame razones para tener miedo. Es que el clima, es que la razón que me sostiene, ¿cuál es? Cristo. ¿Y por qué digo la razón? No porque sea un objeto, porque la Biblia le llama que es el logos de Dios. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el logos? El término logos es un término extraordinariamente profundo. Es el término, o uno de los términos más profundos y poderosos en el Nuevo Testamento. La palabra logos, en el contexto griego, hablaba de la expresión, el conocimiento, la revelación más grande. No había más conocimiento que alcanzar o que tener sobre un tema. La biología, ¿de qué se trata? Pregúntenle a la hermana, a ver. Del estudio de la vida. De abarcar completamente el estudio de los seres vivos o de la vida. Cuando Jesús se revela como el Logos, ¿qué es? Él es la revelación suprema, absoluta, no hay más conocimiento a qué apuntar o qué desear sobre Dios más que Jesús. Él es la expresión de Dios, la revelación completa de Dios, la manifestación, la verdad absoluta de Dios. Él es el que define quiénes somos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que Israel no le hizo caso a Dios. Se hizo dioses. Y específicamente habla, sí, del Baal y de Acera, pensamientos, ¿sí? Deseos inmorales, siempre eso está en el corazón. Así como te puede dar gripa porque hay en el ambiente el virus de la gripa, en la carne siempre va a haber la tendencia a desear cosas inmorales. En los aspectos sexuales también. Y son cosas que dices, ¡ay! Tienes que matar esos deseos en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Porque van a estar ahí. Porque van a buscar destruirte. Fíjense en algo. Cuando se adora otra cosa, cuando tú... ¿Han oído esa frase de soy una mente abierta? Es que yo soy una mente libre. Eso es peligroso. Nunca, mira, eso no es para un cristiano. Porque una mente libre es una mente ociosa que va a caer en algún vicio. Pornografía, alcohol, drogas, flojera, desorden. Una mente libre es una mente que no está gobernada por ¿quién? Por Cristo. Y una mente que no es gobernada por Cristo acaba destruyéndose a sí misma. Entonces,
El problema fue la rebeldía, la desobediencia contra el Señor. Dice ahí, cuando ellos cuando ellos consideraron su vida, vean cómo empiezan a sufrir, les roban todo, se oscurece el cielo, llegan las langostas, les roban el ganado, no tienen ya nada. El miedo te va a quitar todo, te va a robar todo. Pero no tiene que ser así. No va a ser así en la vida de un cristiano. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? ¿Cuál es la solución al miedo? Clamar a Dios. ¿Se acuerdan lo que significaba clamar? Es rogar insistentemente sin detenerte para que ¿quién? Para que Dios, para que Jehová los salvara. ¿Sí? No fue, ayúdanos, ya terminó la reunión, vámonos a nuestra casa a seguir sufriendo. Es clamar, 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 que Dios te salve, que Dios te rescate. ¿Sí? ¿Hasta qué momento? Hasta que venga la respuesta, venga la victoria. No es, ya me siento, hoy estuve más o menos. No, hasta que tengas victoria sobre esos estados de ánimo, esos pensamientos, esos tormentos que pueden hasta causarte problemas físicos. ¿Cuál es la solución? Dijimos, clamar. Pero hay algo interesante. Dice, Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, después de 7 años, de vivir, ¿cómo? Ataques de pánico, todos llenos de miedo, les robaban, no salían de su casa, en las cuevas, deprimidos, angustiados, hasta 7 años. ¿Por qué esperaron 7 años? ¿Por qué no antes? Es una pregunta muy importante y muy interesante. ¿Tú qué dirías? Oye, 7 años esperaste. No, o sea, con un día no te bastó de que de vivir mal, de tener que tomarte algo para que a ver si así se te quita. O sea, 7 años. Qué locura, ¿no? Diría, qué locura. ¿Cuánto tiempo esperarás entonces tú para clamarle a Dios? Vean la respuesta de Dios. Dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Levantó al libertador inmediatamente? Primero, ¿qué fue lo que hizo? Les mandó una palabra para que se arrepintieran, para hacerles entender dónde está el problema. El problema no es Dios. ¿Tú crees que Dios ha abandonado a una persona? Mira, ¿crees que Dios ha abandonado a un indigente? No. ¿Y dónde está Dios en su vida? Así de fácil. Ayer platicaba con alguien, le dije, mira, Dios, así en una mente así como la mía a la mejor, ¿no? Que necesito cosas muy, casi tangibles para entender. ¿Tú ves el aire? A veces lo sientes cuando hay viento, a veces. Pero ahorita sientes el aire. ¿Está el aire o no está? Está porque, mira, estás respirando, estás vivo. Si estás vivo, está el aire. ¿Sí o no? Bueno, así es Dios. Si hay vida, es porque Dios está. Dios no ha abandonado a nadie. Oye, pero 7 años se olvidaron de Dios y Dios se olvidó de ellos. Dios estaba allí. Cuando ellos clamaron, Dios les mandó una palabra. Dios, tal vez en este momento o cuando estás pasando por una crisis le has dicho a Dios, Dios, perdóname que yo soy así, pero necesito una palabra, Señor.
Soy de las personas que necesito constantemente estar sintiendo, estar viendo tu mano obrando. A veces estoy tan ciego y tan sordo y tan duro que no veo, que estoy respirando y yo digo, ay, si me falta aire. Pero así es el miedo. Dios está, Dios no te ha abandonado, Dios no abandona a nadie. En el último suspiro, ¿sabes quién está con esa persona? Cristo, esperando para salvar. Que se arrepienta la persona. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Les manda un profeta y vean las palabras que les dice. Yo te hice salir de Egipto. ¿Qué es lo que tiene uno que recordar y valorar siempre en nuestra mente, en nuestra alma? ¿Qué es lo que Israel tenía que valorar? Que Dios los había libertado. Dios los había sacado de la tierra oscura, de la tierra negra, de la tierra de maldad. Cuando tú dejas de pensar y valorar eso, entonces, ¿qué vale? O sea, si tu salvación, si el perdón de tus pecados no es algo que te hace sentir, wow, yo soy diferente, yo tengo un propósito porque Dios me salvó, porque Cristo murió en la cruz por mí. Si eso ya no vale, mira, ¿qué va a valer? Lo que tu carne dicte, el dinero, la fiesta, la juventud, la hermosura, ¿no? Es que ya no soy joven y ahora me deprimo. ¿Qué vale? ¿El trabajo? ¿Cuál es? Observa, los ídolos te van a fallar cuando más lo necesitas y el ídolo te va a llevar a la muerte. ¿Cuál es el ídolo de hoy? Uno de los ídolos más importantes. ¿Sí o no? El dinero. Cuando no tiene la gente dinero, ¿qué hace? Roba, se droga, se emborracha, porque nos tenemos que fugar, ¿sí o no? ¿Cuál es el otro ídolo? El estatus. Algo que me hace sentir valioso. Mira, si Jesús no nos hace sentir valiosos, ¿qué te va a hacer sentir valioso? ¿Una fiesta? ¿Un viaje? ¿Dinero? ¿Que seas reconocido? ¿Qué te va a hacer sentir? Pues a lo mejor un momento de la fiesta, pero cuando se acabe la fiesta o después de 10 fiestas, ya la fiesta ya no te satisface. Muchachas, muchachos, ¿qué te va a hacer? El crecer en el trabajo y llegar a ser hasta arriba. Y cuando llegues hasta arriba, después de 3 meses, ¿qué te va a satisfacer? Vas a dejar el trabajo y te vas a ir a buscar otro porque ya no te satisface. No hay nada que nos llene el corazón más que Jesús. Si Jesús no hace un peligro para alguien que trabaja en una iglesia, es ese. Viene a tu mente un pensamiento y es mortal, de veras es mortal. ¿Ustedes sabían que muchos pastores, predicadores se suicidan? Y tú dices, pero no que estaba muy cerca de Dios. Mira, no entiendes. Hay que estar en esos zapatos. Porque estás leyendo y ¿sabes qué viene a tu mente? ¿Para qué sirve? ¿A quién le importa lo que haces? Es una pérdida de tiempo. Ponte a trabajar, o sea, ¿en quién estás influyendo? ¿Ha cambiado el corazón de tu familia? ¿Tu familia camina con Dios? ¿Hay una remuneración? Tienes que buscar otro trabajo, porque no hay una remuneración. Lo haces gratis y a nadie ni siquiera les interesa lo que haces. Y está, de veras, llega el momento que dices tú, ¿de veras vale la pena esto? De veras, no, ustedes no tienen idea. Mucha gente cae en los hospitales, mucha gente, pastores, tomando sustancias para poder aligerar el tormento que hay en la mente, en su alma, porque dicen, no sirve para nada esto. De veras, el predicador tiene que hacerlo
gratis porque es para Dios, ¿no? Pues de gracia recibió, pues que de gracia. Ok. Pero la gente sí cobra, ¿no? Por arreglar una llave, por cualquier tipo de trabajo, por lo que sea, sí cobran. ¿A poco no? El que te trae en el taxi cobra, pero el pastor no tiene por qué cobrar, porque entonces ya es un mercenario. O sea, no mereces nada. Y eso se lo decían a Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Hasta de ratero le decían, lo acusaban. O sea, no es nuevo, ha sucedido. Estás leyendo y dices, híjole, y luego, ¿esto en quién lo invierto? Primero tiene que ser en mí, obviamente. Pero después, ves a tu alrededor y no hay cambios de nada. Y a veces ni tú cambias mucho. Llega el momento en que como Judas dices, ¿no me equivoqué? ¿Vale la pena estar? ¿Seguir en esto? ¿A quién le importa? Entonces, cuando estás pensando de esa manera, tienes que, en tu mente, hay una lucha entre los pensamientos de la carne, tal vez sea el diablo también tirándote con todo, ¿sí? La evidencia del mundo de que nada pasa, y por otra parte, tienes que decirle a Dios, recuérdame tu palabra porque ya me volví a perder. Y tienes que regresar a la palabra que Dios te dio personal y sobre ella sostenerte y decir, aquí dijiste tú, ¿quién vale más? ¿Mis pensamientos, las evidencias del mundo o la palabra de Dios? Así de fácil. Si yo le hago caso a lo que se ve, a lo que siento, a todos esos pensamientos, o se mueren. El hijo de un pastor en Estados Unidos, no quiero decir el nombre, escritor de algunos libros, se quitó la vida. Siendo pastor, siendo una persona usada por Dios. Y dice uno, ¿qué pasó? Les he dicho, conocemos muchas personas y algunos acaban en los hospitales. Y hay pastores que les han dicho, no puedes trabajar indefinidamente. Acuéstate, descansa. No tienes permitido hacer nada. El doctor, ¿eh? Y no es de flojera, no, es que llegó al límite. Y personas que han tenido que ir a que les den medicamentos porque están mal. Cuando tú le das más peso y valor a tus pensamientos, puedes acabar en eso. Y de veras les digo algo, oren por las personas que predican. Ustedes, así como a veces dice uno, ¿por qué no hacen caso? Ustedes no saben lo que pasa de este lado. De verdad. Todas las batallas que hay, todas las luchas. No queda uno bien con nadie, nunca. Si dices porque dices, si no dices porque no dices, qué falta de amor, ay, es que no es firme contra el pecado, no, es que, uy, nada más juzgan, no, es que todo está mal. Llega el momento en que uno dice, mira, ya, me callo, hola, tan, tan. Es difícil, es duro. Y uno tiene que decirle a Dios, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra. Pero ¿qué creen? Cuando uno hace eso, uno triunfa. De veras. Porque llega el momento que dices, bueno, y se los y si me subo al avión y en el avión me pongo nervioso, y entonces Dios te dice, a ver, ¿a quién adoras? ¿A tus pensamientos? O sea, tus pensamientos son más fuertes y son más reales que yo. Entonces, espérame, no, yo no me voy a hincar al miedo. Tú dijiste esto, Señor, y te enfoca, pero así de veras, así, como le hacían al sacerdote. ¿Se acuerdan que al sacerdote tenía que tener una placa aquí? ¿Sí se acuerdan o no?
¿Y qué dice esa placa? Santidad a Jehová. Pues así tienes que tener así tatuado esos pasajes donde Dios te ha dicho, yo estoy contigo. ¿De qué tienes miedo? ¿Le he fallado a alguien? ¿Alguien que ha confiado en mí ha perdido? No, y entonces te aferras, oras y le pides ayuda al Espíritu Santo para que produzca fe, confianza en ti, porque es una lucha, no es, sí, como Switch, ¿no? Ojalá fuera un Switch. ¡Pum! Ya tengo fe y me resplandeció la palabra de Dios y vamos adelante. No es un Switch. Es una guerra. Es una guerra. Tu carne la tienes que matar con la palabra de Dios. Los pensamientos del diablo se tienen que ser sujetados, sometidos y echados fuera en el nombre de Jesús. Y tienes que pedirle al Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que está con nosotros en lugar de Jesús, que nos llena del poder y de la gracia de Dios para vencer eso. Pero cuando tú cierras tus ojos y comienzas a invocar el nombre del Señor Jesús, dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando le pidas ayuda al Espíritu Santo y cuando te agarras de la palabra de Dios, sucede el milagro, es un milagro. Un corazón y una mente gris, oscura, aterrada, y el cuerpo ahí sudando y todo, se queda sometido. Es un milagro. La palabra de Dios produce ese milagro. Se llama paz. El shalom de Dios, que es Cristo. ¿Se acuerdan que, y más adelante dice, Jehová shalom, es Cristo. Cristo es nuestra paz. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¡Wow! Y me empiezo a sentir diferente. Y empiezo a ver el sol. Respiro. Y sabes, esa victoria es tan poderosa que ahora dices, Señor, si me diste la victoria en esto, nada nos detiene. Porque de veras, cuando pisas el miedo, cuando brincas sobre el miedo, cuando avanzas sobre, cuando se queda tirado, cuando ves esa obra del Espíritu Santo que te quita ese miedo, así que ¡oh! Esa explosión del poder. ¡Wow! No, bueno, sí lo saben. Es una expresión, ¿no? No sabes lo que es tener paz. O sea, sí lo sabes. Sí lo sabes. Decir, así sentarte en un parque y tomarte un chocolate, un café y ver la naturaleza, ver la gente, sentir la presencia de Dios. Todo está bien y todo va a estar bien. Seguirá estando bien porque Cristo está en mí. Porque a veces dicen, ay Señor, es que no te siento. Espérate, está dentro, vive en nosotros, está conmigo, está en mí. ¿Sí o no? Es un milagro, sí es cierto, pero es el milagro que día a día lo vas a tener que buscar, experimentar. Y llega el momento en que sabes que eres libre. Eres libre. Eso es lo que le dijo el Señor al pueblo. Voy a terminar con eso. Dice, os libré de mano de los egipcios, de mano de los que os afligieron. O sea, el Señor ya te ha dado la victoria desde antes con muchas cosas. Y el miedo es una más. Es una más que va a quedar expulsada, derrotada y no va a tener más influencia sobre tu vida. Ahora piensa al revés. Busca o pregúntale a tu cerebro que te dé todas las justificaciones por las cuales te tiene que ir bien. ¿Por qué me va a ir bien hoy? Y tu cerebro el Espíritu Santo va a decir, porque estoy contigo, porque yo te lo prometí. Porque no hay justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Porque yo soy tu escudo y además tu recompensa es grande. ¿Por qué me va a ir bien?
Porque yo no le he fallado a nadie. Como estuve con Moisés, estoy contigo. Y te va a dar 1000 razones el Espíritu Santo a tu mente las va a buscar en la Biblia, en Cristo, por las cuales vas a vivir en paz. Y termina diciendo, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis. Y el verso 11, y vino el ángel de Jehová. ¿Han pasado de esta historia cuántos? ¿Cuántos años? ¿Aproximadamente? Bueno, de aquí al Señor Jesús son 2000. Del Señor Jesús a los jueces, ¿cuánto más o menos? 1200. 1200 fácil, 1400, 1300. 3300 años. Mira, en esos 7 años que estuvieron esclavizados al miedo, mucha gente murió y se fue al infierno porque adoró a Baal, porque adoró a Acera. No solamente sufrieron atormentados 7 años con el miedo y perdieron todo, perdieron hasta la vida y se fueron al infierno porque no le rindieron su vida al Señor Jesús o a Jehová. Gracias a Dios, los que estamos aquí, la mayoría, espero que todos, ya tenemos a Cristo. Pero a lo mejor hemos vivido por descuidar nuestra mente, por darle rienda suelta y dejar que pensamientos inmorales o del mundo gobiernen nuestra mente, y hemos vivido episodios terribles de miedo, de crisis, que el diablo nos ha robado la paz, que es el regalo más hermoso, el amor de Dios, el gozo, el fruto del Espíritu, por dejar que esos pensamientos florezcan en vez de acabar con ellos. Pero ya Cristo vino. Ahora, ¿a quién debemos rendirle constantemente, totalmente nuestra mente? ¿A quién debe obedecer? A Jesús, la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada día que te levantes, abras la Biblia y busques. De veras, mira, a veces no necesitas un capítulo, entre más leas es mejor. Pero a veces en las aplicaciones te dan el verso del día y te sacan como 2 o 3 o hasta 4. Apréndete uno. Haz tus caminos derechos, apártate del mal, dice Proverbios. Ok, Señor, ¿cuál es el camino derecho? Cristo. Él dijo, yo soy el camino. No hay que buscar un camino, hay que buscar a Jesús. Señor Jesús, ¿cuál es la experiencia el día de hoy que vamos a tener juntos? Y comienza buscando de qué forma el Evangelio te recuerda los momentos de salvación. ¿Qué pasó cuando fui salva? Cuando fui salvo. Yo me acuerdo que una de las cosas que pasaba, que abría mis ojos y estaba en mi casa. Y estaba bien. No andaba en la calle, no, estaba en mi casa. Y decía, el Señor me cambió la vida. Y eso me ponía feliz. Porque me había libertado de algo que nadie, y mucho menos yo, podía liberar. Comienza con eso. Que no es un día gris. Es un día donde el Señor quiere usarte para demostrarle al mundo cómo es una vida donde Cristo reina. Una vida de milagros, una vida de victorias, una vida de amor. Dios me ama. Ay, pero la gente me vio feo. Dios me ama. Yo tengo que
ser como Jesús.